Muy buenos días, tardes o noches. En este caso, el grupo 4 expondrá acerca de manejo de técnicas y tecnologías de los sistemas de riego y drenaje en la asignatura de Manejo y Conservación de Suelos, por el docente ingeniero Teodoro Huarpachipane. Y los integrantes son Carrión Pacheco Giampiero, Milagros Ruth Chalco Gutiérrez, Julio César Condoricho, Pacheco Cárdenas, Ciro Alejandro. Alanis Amelur Rodríguez Quispitu. En los últimos años se han realizado grandes esfuerzos económicos para dotar a las comunidades de regantes con instalaciones hidráulicas eficientes. Además, se han introducido nuevas tecnologías como riego localizado o a presión, lo cual contribuye a incrementar la eficiencia en el uso del agua a nivel de parcela, ya que se ha conseguido reducir el componente de evaporación de la evapotranspiración del suelo. Los avances científicos y técnicos de que hoy en día disponemos permiten alcanzar importantes mejoras en el manejo y eficiencia de riego. No obstante, su utilización en los agricultores y técnicos de muchas zonas de la agricultura levantina es todavía escasa, generalmente por desconocimiento de los mismos. Es por ello que aquí presentaremos el análisis de las dosis y frecuencia de riego. Hoy en día que disponen de métodos basados tanto en información sobre el clima y la transpiración de las plantas, como en la humedad del suelo o del estado hídrico de la propia planta, además de la planificación del manejo y uso del suelo en los sistemas agropecuarios, que deben incluir diagnósticos de fertilidad, análisis de suelos, monitoreo de humedad del suelo, etc. Todo esto para que pueda repercutir en el almacenamiento del agua en el suelo y en nuestro objetivo productivo. Almacenamiento del agua en el suelo. La capacidad de almacenamiento de agua en el suelo se determina mediante la capacidad máxima de retención de agua de cada tipo de suelo, en la zona de actividad de las raíces. Así varía dependiendo del tipo de suelo y tipo de cultivo o pasto considerado. Cada usuario puede tener este valor para su sitio específico en las ciertas características de un suelo definirán su capacidad de agua como el uso en la estructura y textura. La capacidad de retención del agua del suelo está íntimamente relacionada con su tamaño de grano. Las moléculas de agua se adhieren más a las partículas finas del suelo arcilloso que al suelo arenoso más grueso, por lo que generalmente las arcillas retienen agua. Por otro lado, las arenas facilitan la circulación o salida de agua a través del perfil. El tipo de arcilla, el contenido de materia orgánica y la estructura del suelo también influyen en la capacidad de retención del suelo. La retención de agua por parte del suelo es esencial para la vida. Proporciona a las plantas un suministro continuo de agua entre periodos de reposición, lo que permite crecimiento y supervivencia. Capacidad de campo. Se define como el contenido de humedad de un suelo después de un riego o lluvia profunda, y cuando todo el agua ha percolado gravitacionalmente y solo queda lo que es retenida en el suelo. En general, para suelos de textura y estructura uniforme, este contenido de humedad se obtiene 1 o 2 días después de riego o lluvia, pero el tiempo que demora un suelo en llegar a la capacidad de campo varía de acuerdo a su textura, estructura, uniformidad de perfil, etc. Punto de marchitez permanente. Es el contenido de humedad del suelo, donde comienza la marchitez de la planta y su turgidez no se recupera, aunque se agrega agua en el suelo. Cuando un suelo se encuentra en su punto de marchitez permanente, el agua se retiene a una tensión en la cual las raíces de las plantas no son capaces de absorber humedad. Frecuencia de riego y el agua retenida en el suelo. Según en el estudio de Sandoval en 1989, los suelos arcillosos retienen más agua que los francos o arenosos, así en iguales condiciones de cultivo y demandas de agua. El suelo arenoso deberá regarse con mayor frecuencia que un suelo arcilloso. Percolación. Según Ortiz y Ortiz en 1988, el movimiento del agua a través de una columna de suelo se llama percolación. Ellos mencionan que en los estudios de percolación son importantes por dos razones. Las aguas que percolan son la única fuente del agua de manantiales y pozos, y las aguas percolantes arrastran nutrientes de las plantas que se sitúan fuera del alcance de las raíces. A continuación hablaré sobre el sistema de riego. Este es un conjunto de instalaciones técnicas que garantizan la organización y realización del mejoramiento de tierras y cultivos mediante el riego, y se clasifican según la forma en la que el agua será esparcida o distribuida sobre el suelo, dependiendo de las características topográficas, los tipos de cultivo y la disponibilidad del recurso hídrico. Los objetivos de un sistema de riego principalmente son proporcionar la humedad necesaria para que los cultivos se desarrollen, proporcionar nutrientes en disolución, asegurar las cosechas contra sequías de corta duración, refrigerar el suelo y la atmósfera para mejorar el medio ambiente de la planta, disolver las sales contenidas en el suelo y reducir el contenido de sales de un suelo existiendo un adecuado drenaje. Para la implementación de un sistema de riego se deben tener en cuenta aspectos importantes, tales como la cantidad de agua que hay que aplicar en el suelo, el tiempo durante el cual se aplicará esta agua y el método de riego que será empleado en el cultivo.
así como también la frecuencia de riego, el cual está en función del tipo de cultivo, el estado vegetativo, la capacidad de almacenamiento de agua en el suelo, las condiciones climáticas y la disponibilidad de agua en el campo. De igual forma, otro aspecto importante es la velocidad de infiltración, el cual indica la capacidad que tiene el suelo para absorber agua, cuyo valor depende de la textura del suelo, ya sea arenoso, franco-arenoso, franco-arcilloso o arcilloso, y están en función a la compactación del suelo, el contenido de humedad, el sellamiento superficial, la salinidad del suelo y del agua, y el perfil que presenta el suelo, el cual influye en la velocidad de infiltración cuando se aplica un determinado método de riego. De acuerdo al Manual de Prácticas de Conservación de Suelos y Agua del Instituto Nacional Tecnológico de 2016, los elementos que en general componen un sistema de riego son el área de riego, el cual debe tener una topografía adecuada y un buen drenaje, la fuente de agua, la cual puede ser natural, que a su vez puede ser pluvial o de una quebrada, o artificial, de pozos perforados, el sistema de bombeo, que se encarga de llevar el agua a presión y velocidad suficiente desde la fuente del agua hasta el lugar de almacenamiento, y las redes de distribución, que se encargan de distribuir el agua a cada uno de los puntos del campo de riego, y a su vez se dividen en la red principal o de conducción y redes secundarias y terciarias. Tipos de bombeo. El primero, por motor. Estos pueden extraer agua con presión. En estos casos pueden ser de diésel o eléctricos. ¿Cuáles son las ventajas de los motores eléctricos? Bueno, los motores eléctricos son limpios, silenciosos, pequeños y eficientes. Estas bombas con motor eléctrico son ligeramente menos costosas que los otros motores que son de diésel. ¿Cuáles son las desventajas de estos? Tal cual dice su nombre, son motores eléctricos, por lo cual necesita una fuente de energía. Si es que no hay una fuente de energía, va a ser muy difícil su uso o la implementación de generadores de energía. Bueno, las ventajas del motor de diésel. Bueno, la primera ventaja es, a diferencia de la desventaja de la anterior, es que estas sí pueden trabajar así no haya energía, debido a que el motor es de diésel, ¿verdad? Bueno, la segunda ventaja que tenemos es que algunas compañías de seguro ofrecen grandes descuentos por utilizar este tipo de bombas que son asociadas con motores diésel. Y bueno, ¿cuál es la desventaja de esto? Los motores de diésel son básicamente grandes, ruidosos y requieren más mantenimiento a diferencia de los otros que son los motores eléctricos. Bueno, hablemos de los que son por gravedad. Bueno, el tipo de abastecimiento del agua es, en la que el agua cae por su propio peso, desde una fuente elevada hasta los cultivos. Bueno, las ventajas que tenemos en esta es que no hay gastos de bombeo debido a que el bombeo va a ser manual. El mantenimiento es pequeño porque apenas va a tener partes móviles y la presión del sistema se controla con mayor facilidad, además de que tiene una robustez y fiabilidad buenas. Entre las desventajas que tenemos de esta es que no siempre hay disponibilidad de fuentes de agua adecuadas que estén localizadas agua arriba. Los costos de construcción van a ser más caros, el relieve y la calidad del terreno pueden afectar a la construcción de esta, y finalmente que el rendimiento del sistema puede verse afectado durante periodos de sequía extrema. Bien, para estos casos a mayor profundidad también va a haber una cantidad de volumen extraído, ¿no? Por ejemplo, en la profundidad de 5 metros van a haber 4.200 litros por hora. En la profundidad de 10 metros van a haber 2.400, en la profundidad de 20 van a haber 1.200, en la de 30, 840 y finalmente en la de 40 metros van a haber 60 litros por hora. En este caso tenemos tres tipos de bomba. La primera es la bomba de mecate. ¿Cuáles son las ventajas de esta? Estas bombas permiten extraer agua de pozos de profundidad hasta de 40 metros. Estas se adaptan a una torre con dimensiones según la altura que se requiera llevar. ¿Cuáles son las desventajas de estos? Bueno, estos tienen limitaciones en la profundidad, hay posibilidad de contaminación del agua y finalmente son poco efectivas para pozos de gran profundidad. Vayamos con el segundo, que son las bombas EMAS. ¿Cuáles son las ventajas que traen estas? Estas se pueden instalar en un lugar conveniente, son de bajo costo y de fácil instalación, además de que se admite que se le hagan adaptaciones. Como desventajas de estas tenemos que son diseñadas para uso familiar y no comunal, por lo cual tendría que implementarse en cada hogar. La manipulación se hace difícil en fuentes de agua que tienen más de 8 metros de profundidad, y finalmente si la pendiente es mayor a 30%, estas van a ser difíciles de implementar. Bueno, la última bomba que tenemos es la bomba de ariete. ¿Cuáles son las ventajas de esta? Bueno, en este caso tenemos 4 ventajas. La primera es que no requiere combustible, no hay costos de operación, no contamina el medio ambiente, además de que trabaja las 24 horas del día. ¿Cuáles son las desventajas de las bombas de ariete?
Bueno, estas tienen sensibilidad a las impurezas del agua, además de que tiene costos en ciertos modelos. ¿Y por qué tiene costos en ciertos modelos? Es porque estos tienen poco fabricante, por lo cual es muy difícil de conseguir este tipo de bombas. Ahora hablaremos sobre los tipos de irrigación. En el primero tenemos el método de irrigación superficial. Este es un método tradicional que se aplica en un área aproximada del 97% de agua y que es el área cultivable. Usado en terrenos con pendientes ligeras para evitar trabajos de nivelación, y algunas ventajas de esta irrigación superficial es que al usar las tuberías se puede regular el caudal, el bajo costo de distribución de agua y como desventajas de esta irrigación superficial se podría decir que es la pérdida excesiva de agua por escurrimiento superficial y el peligro de erosión en terrenos con fuertes pendientes. También como la mayor cantidad de mano de obra que va a ser utilizada, ¿no? Y algunos otros tipos de irrigación superficial. Para estos vendría a ser en los surcos rectos y lo que son los surcos de curvas a nivel. Como segundo punto se tiene irrigación por aspersión. Estos son algunos factores que usualmente favorecen la instalación de un sistema por aspersión, el cual son que los suelos deben ser poco profundos para ser apropiadamente nivelados por el riego de superficie. Los suelos permeables también tienen que ser de esa manera para obtener una buena distribución, y también tienen que ser fácilmente erosionables. Lo bueno es que no dispone de mano de obra capacitada, y la aplicación constante de pequeñas láminas de agua son una de las ventajas. También otras ventajas es que al momento de darse este riego por aspersión, humedece el suelo y aumenta la humedad del aire, manteniendo frescos los cultivos. Como segundo punto es que los suelos no se erosionan porque no permite que se formen corrientes de agua. Y como desventajas es que la velocidad del viento puede evitar que el agua no se distribuya de forma homogénea, y la adquisición del equipo y el mantenimiento son costosos. Y por otro tipo de irrigación, por aspersión, se da el riego de pivote, el cual es un desplazamiento radial. Vendría a ser el riego por microirrigación. Esta técnica de riego permite el constante riego a través de las plantas, a través de un sistema diseñado para llevar agua directamente a las raíces, y esto sobre una base regular con una pequeña cantidad de agua. Como ventajas es que no se pierde agua por evaporación, se reduce el crecimiento de la maleza entre las calles de los surcos establecidos, y también mejora el aprovechamiento del agua porque recibe directamente la zona radicular. Y como desventajas es que la adquisición del equipo y el mantenimiento son muy costosos, y que las mangueras tienen un cierto tiempo de vida útil que generalmente se da entre los 2 años. Y al momento de lo que es laboreo de tierras, también se pueden dañar uno de estos implementos, ya que se maneja la tierra. Y como otros tipos de microirrigación vendrían a ser lo que es riego por goteo. Bueno, ahora hablaremos acerca del sistema de drenaje. El drenaje agrícola es la práctica que se requiere para mejorar el suelo cuando éste se encuentra en bajas condiciones de exceso de agua o sales. Algunos aspectos importantes en el sistema de drenaje son que permite la retirada de agua. Bien, ahora hablaremos acerca de los elementos del sistema de drenaje. Entre ellos está el agua de drenaje, que deben estar ubicados en la cota superior para que el instalado del agua drene y funcione perfectamente con fuerza de la gravedad, este sea en caso contrario. Además, la red de aventamiento y drenaje evacúa el agua sobrante de los campos de cultivo y la conduce hasta la red de drenaje natural, de forma que el exceso de humedad no perjudique el desarrollo de los cultivos. Finalmente, los canales de distribución, que se caracterizan por ser profundos y permeables. Bueno, ahora hablaremos acerca del sistema de drenaje y las obras de drenaje. Entre los sistemas de drenaje existen los sistemas abiertos, tanto los drenes como los colectores son zanjas abiertas. Entre los sistemas subterráneos, tanto los drenes como los colectores consisten en tuberías. Y los sistemas mixtos, los drenes son tuberías subterráneas y los colectores son zanjas abiertas. En cuanto a las obras de drenaje, son construcciones cuyo objetivo es disminuir el exceso de agua acumulada, y el drenaje superficial es la remoción del exceso de agua acumulada sobre la superficie del terreno, y finalmente el drenaje del subsuelo, que es el subterráneo, se produce por exceso de agua en el interior del suelo. Conclusiones. En la implementación del sistema de riego se deben considerar aspectos básicos como son la cantidad de agua, el tiempo y el método a emplear, así como también aspectos específicos tales como son la frecuencia de riego y velocidad de infiltración.
Se puede ver cómo los tipos de bombas y la diversidad que poseen estos han llevado un gran efecto e impacto al manejo de técnicas y tecnologías para los sistemas de riego y drenaje, por lo cual también es conveniente saber cuál de estos es más efectivo y para qué casos se puede usar mejor. Bueno, finalmente se sabe que la función del drenaje es eliminar el exceso de agua deprimiendo los niveles freáticos, mejorando la aireación, la exploración radicular y el acceso a nutrientes. Asimismo, este facilita la remoción de sales y evita la resalinización de los suelos. Tales condiciones mejoran y devuelven la productividad a las tierras potencialmente fértiles que se encuentran marginales en el proceso productivo.